Pues vámonos rápidamente a la plática del día de hoy. Y es la número 40. Ya 40 horas, prácticamente 10 meses. 10 meses, ¿no? Con esta serie del libro de los Hechos, en los cuales tuvimos que haber acumulado un sinfín de conocimiento y también tuvimos que ir rompiendo paradigmas de lo que la gente piensa que es y a lo que debe de ser. Y recuerde que esta serie lleva por título Tu personalidad clave del éxito o del fracaso. Tu personalidad clave del éxito o del fracaso. ¿Será cierto que nuestra personalidad antigua antes de Cristo Jesús es importante para Dios? Es tan importante que quiere destruirla. Porque tal y como éramos antes, no servimos para los planes de Dios. Hoy tenemos que adquirir una nueva personalidad. Hoy tenemos que adquirir de parte de Dios esas características o ese carácter que prácticamente viene del Padre. La necesidad de la identidad personal en la plática número 3, por favor. 2 pláticas pasadas les comentaba que cada persona está designada por un nombre. Y aparte del nombre que poseemos cada uno de nosotros, decíamos que es característico a la clase de comportamiento. Yo no sé si en estos días que hemos platicado respecto a esto, se dio la tarea de conocer qué significaba su nombre. ¿Cuántos saben qué significa su nombre? ¿Cuál es el suyo, Gabriel? El enviado de Dios para dar un mensaje. Qué importante, qué desafío, ¿no? Qué desafío que verdaderamente sea así. El desafío de prepararnos para verdaderamente dar ese mensaje. Todos los nombres tienen un significado y es importante. Felipe, domador de caballos. Y te decía, aparte de la característica importante, ¿alguien más? A ver. Emanuel, Dios con nosotros. Ándale pues, chiquito, así que no te tienes que ir de aquí. Tienes que estar presente, gran desafío. Y también tenemos un apellido de pila, a veces decimos, ¿no? Unos se llaman Everready, otros Rayovac. Después del nombre y el apellido, ¿qué otras cosas vienen con lo cual podemos designar a una persona? El apodo, el alias. Y esto es muy triste porque por lo regular el apodo viene a consecuencia de algún defecto que las personas tienen. El patotas. Ah, viene el patotas, dice, ¿no? ¿Por qué? Peloncín, no, que pues. ¿Qué más? El manotas, ¿no? Y apodos medio raros, inmediatamente nos brinca, ¿no? Yo cuando estaba en la escuela y ya estábamos pronto a la graduación y andaban preguntando por mi nombre y no sabían los compañeros. 5 años. Y llegan y me preguntan, oye, ¿quién fulano de tal? ¿Quién sabe? Le digo. Ni yo sabía ya mi nombre. El puro apodo. Es algo curioso. ¿Cómo le dicen, Gloria, a usted? Ajá. Jan. Yo sé que yo, ¿y cuál Jan? Se quiere agabachar, ¿no? Entonces, muchas ocasiones también nos conocen por la profesión o por el oficio que llevamos, ¿no? Hay canciones, yo soy Juan el Herrero, ¿no? Bien. Ahí dentro de las artesanías mexicanas, había entre uno de los cárteles, a uno que le decían el contador, ¿no? Lugarteniente del Chapo, ¿no? Porque es el que llevaba la lana. Bien, en ocasiones por lugar de origen, ¿no? ¿El qué? ¿El Chanel? Ah, el Cachanilla, sí, el Cachanilla.
por el estado, su color de ojos, el tipo de pelo. Son muchas las cosas que nos van identificando o nos llevan hacia algo. Los hijos de Zebedeo fueron llamados los hijos de ¿qué? Del trueno, apodados los hijos del trueno. Y no es que Zebedeo fuera muy impulsivo. Los impulsivos eran ellos, ¿no? Se dejaban llevar fácilmente por sus emociones o impulsos, sin reflexionar, fíjese usted, ni siquiera pensar en las consecuencias de sus actos. En ocasiones nosotros somos así. ¿Quién es así? Somos impulsivos en alguna ocasión. Y así para la tarea del reino no servimos. Cuando tenemos un carácter impulsivo, no servimos para los planes de Dios. Imagínese usted por qué le fue dado este apodo a los hijos de Zebedeo. Acuérdense ustedes que en cierta ocasión se tenían que hospedar o podían hospedarse en una aldea samaritana. Y no fueron recibidos los discípulos en ese lugar porque no se querían. ¿Y qué dijeron ellos? Inmediatamente les vieron lo impulsivo, la molestia y el enojo. Señor, no nos recibieron. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y los quememos? Si esto fuera útil, Jesús hubiera dicho, ok, quémenlos a todos. Yo no sé en qué momento ellos tuvieron la experiencia de ver descender fuego del cielo. Pero sí te aseguro que conocían las Escrituras. Sí te aseguro que conocían las grandes epopeyas de Elías. Sí conocían el trajinar de sus progenitores allá por el desierto. Columna de fuego. Lo conocían. Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido para perder a las almas, a las personas, he venido para ganarlas. Y si nuestro carácter no permite que podamos tener ganancia, entonces debemos transformarlo. Todos los días nosotros estamos con la gran posibilidad de transformar nuestra forma de ser, de tener la identidad de reino, la identidad de nuestro Padre. Porque recuerde que cada quien se parece a cada cual. Y el proverbio muy mexicano dice de tal palo, tal astilla. Entonces, si yo me digo ser hijo de Dios, ¿qué tanto me parezco a Dios? ¿Qué carácter es el de Dios? ¿Cuál es el carácter de Cristo Jesús que refleja el carácter de Dios y que hay tanto en mí? Y viene la bomba. Si ya he aceptado a Cristo Jesús en mi vida, si Cristo Jesús está dentro de mi ser, entonces significa que yo debo de morir a la vieja naturaleza y dejar fluir el carácter de Dios a través de mi vida mortal. Qué gran desafío tenemos. Dile a tu vecino, impulsivo no le sirves al reino de Dios. Ellos quisieron hacer descender fuego del cielo. Quisieron ser los más importantes. Al grado que en cierta ocasión llegó la madre, ¿no? Que prácticamente era prima de Jesús y le dijo, Señor, yo te suplico, te pido que cuando establezcas tu reino, a uno de mis hijos lo pongas al lado derecho y al otro del lado izquierdo. ¿Qué pedía? Pedía prácticamente una secretaría de Estado para cada uno de sus hijos. A uno hazlo secretario de Hacienda y al otro hazlo secretario de la Defensa Nacional. Era lo que pedía.
Querían ser siempre los más importantes, querían ser los primeros en todo. Tuvieron que cambiar para así poder ser útiles al proyecto de Dios. Es interesante entonces lo que hemos venido diciendo en las últimas pláticas. Si nosotros deseamos ser trascendentes, si nosotros deseamos verdaderamente manifestarnos como verdaderos hijos de Dios hacia las demás personas, tenemos la necesidad de cambiar lo que decimos y el cómo lo decimos. Eso es muy importante y parece simple. ¿Esto a qué nos lleva? A entender algo que hace momento decía Joel: las ideas tienen consecuencias. Los pensamientos tienen consecuencias. Y tanto las consecuencias como las ideas, cuando las maduramos, las llevamos a las acciones. De ahí la importancia de poder cambiar nuestro carácter, poder cambiar nuestro temperamento para que entonces podamos hacer nosotros una interfase, pudiéramos decir, de negarnos a nuestra persona para que la personalidad de Cristo habite en nosotros. 3 años y medio aproximadamente los discípulos conviviendo con Jesús y estuvieron atorados por no querer entender que debían de cambiar su carácter. ¿Cuántos años tenemos nosotros también en ocasiones? Años y años, en donde el carácter que poseemos, lo único que nos ha causado son problemas en las relaciones interpersonales. No podemos negar que nuestra forma de ser en ocasiones ha fundamentado situaciones difíciles con otras personas por el simple hecho de que no piensan como nosotros o que queremos que sean como nosotros. Porque pensamos que así estamos bien. Hay hasta una canción cristiana: Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. Hemos ido analizando qué fue lo que causó nuestra personalidad. El ser el día de hoy obedece a ciertas circunstancias que influyeron en que seamos como somos sin Dios. Heredamos de nuestros padres las compañías, las ideologías, los pensamientos, el medio ambiente en el cual nos desarrollamos, la educación. Muchas cosas, muchos factores influyen en el carácter del hombre. Richard Weaver, filósofo y político estadounidense, lo decía con esa facilidad: las ideas tienen consecuencias. Y el apóstol Santiago decía: todo pensamiento bajado al corazón está sujeto a una acción. El escritor del libro de Proverbios dijo: tú eres lo que piensas. Y tenemos que cambiar esa manera de pensar. Por eso la gran importancia de una nueva identidad personal que nos permita desarrollar pensamientos correctos. Porque los pensamientos correctos se van a traducir en acciones correctas. Y si son correctas, son buenas. San Pablo lo dijo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Desde la versión Dios habla hoy. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Uno de los principales fundamentos de nuestra agrupación precisamente es forjar carácter. Porque necesitamos forjar en nuestras vidas un carácter. No el carácter de nuestra vieja naturaleza caída, sino el carácter de Dios, los pensamientos de Dios. Suena
mucho aquellas palabras del profeta que decía en voz de ese profeta para pensamiento de Dios, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. En otras palabras, pudiéramos decir, es que tu carácter no es mi carácter. Y tenemos que moldearlo de acuerdo al carácter de Dios. Fíjese usted algo que es sumamente interesante. Esto como una cápsula le hemos venido analizando para que podamos entender lo que batallaron los apóstoles en el libro de los Hechos y principalmente Pablo. Acompáñeme por favor al capítulo 19 del libro de los Hechos. Y recuerde bien estas palabras que hemos escuchado en esta mañana. Versículo 2. Hay una pregunta expresa de Pablo a los primeros creyentes de Éfeso. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron diciéndole, ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Establecer una personalidad, una identidad personal o forjarla requiere de cambios. Y de cambios sumamente profundos que en ocasiones son dolorosos. He escuchado a muchas personas decir, yo no puedo cambiar mi carácter porque si cambio mi manera de ser en la familia, mis hijos se van a aprovechar de mí, mi esposo o mi esposa me van a ver como tapete. Por eso es que no cambio. Yo no puedo cambiar porque el mundo está totalmente crítico, caótico, irrespetuoso, y si cambio de una manera de pensar y cambio carácter en el trabajo, me van a comer. Eso es falso. Te comen cuando tú te dejas. Abusan de ti cuando tú no estableces límites, que es diferente. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Por qué Pablo está haciendo esta pregunta a un grupo de creyentes? Él sabía experimentalmente, en su propia experiencia, que muchas veces nosotros los humanos, las personas, deseamos cambiar. Pero lo que sabía Pablo es que era difícil cambiar. Óigame, reflexione un poco nada más en cuántos años vivió sin Dios. A ver, dígame un número a alguien de ustedes. ¿A los cuántos años se convirtió? ¿40? Gloria, 40. 45. Ah, 5. A los 5 años. A los 40 se convirtió usted, Gloria. Fíjate, Gloria, sácale los años, ¿cuántos tienes? Entonces, a los 40 años, a los 27 yo. Entonces, fíjese usted, 40 años, 27 años, estar viviendo de una forma, viviendo de una manera, comportándote para que en un momento tengas que cambiar. Es difícil. Ahora, no podemos negar que la forma de ser anteriormente nos había generado algunas ganancias. ¿Quién sabe eso? Nuestra manera de ser en algunos momentos nos generó ganancias. ¿Cuántos fueron chantajistas? Ah, ¿verdad que sí hay ganancias? La manera de ser. Pero ¿cuánto se puede vivir así hasta que no te descubren? Entonces es difícil quitarte las costumbres de mucho tiempo en un trinar de dedos. Y el apóstol Pablo lo sabía. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo provenía de una familia sumamente adinerada? Y que fue creado, fue educado para ser sacerdote, para ser maestro de maestros. Por eso la gran cultura que tenía. Mande. Y él pensaba que de la manera como servía a Dios, la manera de cómo perseguía a aquellos
que estaban rompiendo paradigmas era la forma correcta. Pero no era así. Entonces él tiene que cambiar y sabe que las personas tienen que cambiar. Por eso les pregunto, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Les dijo Pablo. Porque Pablo sabía que se necesitaba una ayuda externa. Él quizá de muchas maneras, de muchas formas, tal vez quiso cambiar. Oiga, mire, conozco a tantas personas que profesando alguna clase de fe o de costumbre, son llevados a las adicciones. Pensemos en alguien que está adicto al tabaco. En cierta ocasión me encontraba en una central de camiones y se encontraron dos amigos muy contentos, se abrazaron y uno felicita al otro, tantos años sin vernos, pero ahora veo que ya no fumas y me da mucho gusto. Bueno, y yo me de chismoso ahí, ¿y tú cómo sabes que no fumas? Si te acabas de ver ahorita, igual cigarro lo apagó. Bueno, porque es característico en la persona que fuma. ¿Qué es característico en la persona que fuma? A ver, el olor. Aunque no fume, ya está penetrado el olor. ¿Qué más? Los dientes. ¿Qué más? El aliento. ¿Qué más? Los dedos. Hasta el hoyito tienen aquí del cigarro ya, ¿no? Es cierto. Lo mismo pasa con la persona que tiene los problemas de alcoholismo. Y él lo felicitó, sí tengo ya algunos años, dijo, ¿y cómo le hiciste? Yo quiero saber para recomendar a algunos amigos. Mira, fui con un psicólogo, me salió muy bueno, dijo. Cada vez que necesite, sienta la urgencia de un cigarrillo, échese un dulce a la boca. Y en ese momento yo le conté varios dulces a la boca. Aquel que se fumaba 3, 4 cajetillas al día, según explicaciones de ellos mismos, ahora dijo, tengo que comprarme una caja de Halls para el día. Porque a cada momento tengo que sustituir una cosa por la otra. Y así somos en Dios. Esa es la mecánica desde el aspecto del psicoanálisis. Que para poder forjar el carácter, quitar algunas costumbres o malos hábitos, tú tienes que suplementar. Yo no puedo dejar el carácter pasado sin aplicar el carácter de Cristo a mi vida. Porque en el momento que yo trate de dejar el carácter, ¿qué sucede? Ese regresa porque hay un vacío. Y si no regresa a esa misma forma de ser, vas a adoptar otra que igual puede ser superior o más semejante de nociva que la que tratas de quitar. Cada mal hábito que nosotros quitamos tiene que ser suplido por un buen hábito y tiene que ver con el carácter. Cada situación que nos caracteriza de cierta forma tiene que ser suplementado por algo mejor. Y lo mejor es que es Cristo Jesús. Por eso es que Pablo les está diciendo, ya está observando él a estos cristianos de Éfeso. Oiga, ¿han recibido el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos escuchado. No dijo, pues se les nota, dijo Pablo, ¿no? Porque dicen ser cristianos. Pero nada más que la identidad personal, aquello que se tiene que ver, no está presente en ustedes. ¿Cuántas veces las personas saben que somos cristianos? Porque ven nuestra conducta. Cada vez es menos. Si las personas saben que somos cristianos es porque nosotros lo decimos, pero no porque lo noten. Mira, el día de ayer yo estaba viendo antier algunos videos y de charlatanes. Y entre ellos me saltó una experiencia pasada que tuve hace como 15, 18 años, donde yo le decía a un maestro nuestro, y le decía, oye, al final de todos estos estudios, tú vas a proveernos de credenciales que pasamos por estos estudios, por estas clases de enseñanzas, que nos faculte.
Dijo, no. Que su carácter sea su carta credencial. Oye, es difícil. En un mundo competitivo, en donde polulan grupos y más grupos cristianos, que era de lo que hablábamos, pues todos quieren saber de dónde vienes, qué escuelas tienes, qué escuela tienes, qué preparación teológica tienes. Y a veces te exigen y te piden. Por eso era mi pregunta. Y su respuesta fue, que tu carácter sea tu carta credencial. ¿Y sabe usted que para algunos seminarios o para algunas denominaciones muy fuertes que muchas veces nosotros denostamos, como el catolicismo o los ortodoxos, es lo mismo? No hay un carnet para ellos, su carnet es su nueva personalidad, es su nueva identidad, el parecerse a su maestro. ¿Qué significa? Que tenemos que parecernos a quién? A nuestro maestro. Que tenemos que parecernos a Cristo. Entonces, es necesario que tengamos nosotros una ayuda externa que nos fortalezca y nos convenza de que verdaderamente vamos a hacer una transformación de carácter, porque solos no podemos jurarnos. ¿Cuántas veces nos juramos nosotros por esta cruz? Que ahora sí este año ya voy a bajar unos cuantos kilitos. ¿Y cuánto te duró la cruz o el juramento? ¿Cuánto dura la buena voluntad de nosotros? ¿No es cierto que al cabo de unos 15 días, 3 meses, cortamos con ella? ¿No es cierto que a veces es más lacerante, más entrañable, más demandante las malas costumbres que las buenas? Necesitamos una fuerza que venga de afuera. Y eso solo lo puede proveer Dios a través de su Espíritu Santo. Alguien puede decir, soy cristiano, soy creyente, sí. ¿Y el Espíritu Santo habita en ti? ¿Habita en mí? Porque me puedes confrontar con mi carácter. Te puedo confrontar con tu forma de ser. Me puedes confrontar con mi doble ánimo. Te puedo confrontar con tu doble ánimo. O eres o no eres. Prácticamente lo que Pablo está diciendo, son o no son. Y si son, si han decidido verdaderamente seguir el camino de Cristo Jesús, si han creído en el Evangelio, yo les digo, hay algo que es mejor de lo que ustedes dicen, no han escuchado, porque eso fue relato hasta el versículo 8. Dijo, ni siquiera hemos escuchado que existe el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. En bautismo de agua para arrepentimiento. Y si vamos teniendo nosotros una soltura de pensamientos, creemos entonces que el bautismo de Juan era una figura externa del lavamiento, donde el hombre muchas veces va adoptando ciertos hábitos externos. Cambiamos nuestra manera de vestir. A veces cambiamos nuestros peinados. A veces cambiamos el tipo de calzado que usamos. Vamos cambiando cosas externas. Pero lo que no cambiamos es nuestro ser interno. Por eso Juan el Bautista dijo a aquellos fariseos que huían del señalamiento. Cuando la mayoría de judíos venía al bautismo de Juan, los fariseos dijeron, no nos queremos quedar atrás, nosotros también queremos ser bautizados porque está de moda ahorita. ¿Qué les dice Juan? Víboras. Quieren huir de la ira venidera. Por eso quieren ser bautizados por mí. Pero no lo aceptaban. No lo aceptaban.
Que dice Juan, está bien, yo los voy a bautizar en agua para arrepentimiento. Tú dices que estás arrepentido, pero hagan obras dignas de arrepentimiento. Y las obras dignas de arrepentimiento no son un vestuario externo, sino que es un ropaje interior de carácter. Es algo que nace desde lo profundo del corazón, que pasa por la mente, que tiene una acción en un cambio de ideas y de pensamientos y que genera nuevas acciones, acciones distintas a las que tenías cuando no conocías a Dios. Es difícil el cristianismo, no es cosa fácil. Y lo difícil está porque yo me niego a aceptar que en mí hay una vida animal, así la manejaba Pablo. Hay un hombre animal. Y eso tiene que fraguar el hombre espiritual en Cristo Jesús. No pueden habitar los dos en el mismo cuerpo. La naturaleza animal no puede estar con nosotros compartiendo la naturaleza espiritual. O es uno o es el otro. Por eso es que necesitamos ser transformados. Fíjese algo que es importante. La transformación de carácter tiene raíces en una palabra conocida como metamorfosis. Y esta metamorfosis, sus sinónimos son cambios. Lo que más conocemos de esos cambios o de esa transformación o de esa metamorfosis, pues es al gusano de seda. Que si bien es cierto, en un momento está como gusano, pero no se queda arrastrándose todo el tiempo. Un día tiene que ser transformado ¿en qué? En mariposa. La oruga tiene que ser transformada. Tú tienes que ser transformado, yo tengo que ser transformado, tiene que haber cambios. Y una persona que no conoce esto, que es tan simplista, cuando le preguntas tú qué diferencia hay entre la mariposa y la oruga, ¿podrás hacer la diferencia? ¿Podrás saber la diferencia? ¿Podrás saber que es lo mismo en un estado diferente de vida? Qué bueno que así sea. Por eso es que nosotros tenemos que a veces que aceptar a las personas que todavía están pensando como orugas, pero que sabemos que por el poder transformador del Espíritu Santo un día van a ser mariposas, le van a salir alas y van a volar por sí solos y van a viajar por el mundo sideral y voy a ser mariposa. Hola, ¿cómo están? Y cuando estás volando, la única visión que tienes hacia abajo es a los que se arrastran. Y nosotros ya no somos personas de las que nos arrastramos. Ahora somos personas que queremos volar, somos personas que volamos. El sinónimo de metamorfosis son cambios, son transformación 9. Es una conversión, es una mutuación, es la modificación, la variación, la mudanza, la transmutación, la transfiguración, un intercambio. O sea, quitar un estado por otro. Conclusión 1. El carácter que fue fraguado en nosotros antes de nuestro nuevo nacimiento tiene que ser quitado para que el carácter de Cristo Jesús sea establecido en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, para que ya no viva yo, sino que sea Cristo el que viva en mí. Los éfesos, fíjense, estaban influenciados por un paganismo dominante. Tenían ellos una gran monumento a la diosa Diana. Y Diana era muy diferente a la diosa romana, en donde más allá del paganismo también había un exceso en las relaciones.
Y Pablo tiene que ir con ellos, porque fíjate que la mayoría de los conversos eran protestantes o provenientes de los gentiles. Fíjese su carta, vaya al Éfesos, por favor, a la carta de Éfesos, capítulo 4, versículos 22 al 23. Éfesos 4, versículos 22 y 23. Desechen de ustedes su anterior manera de vivir, el viejo hombre que se ha corrompido por pasiones desviadas, y renuévese en el espíritu de su mente. ¿Cómo dice? Una vez más. Desechen de ustedes su anterior manera de vivir, el viejo hombre que se ha corrompido por pasiones desviadas, y renuévese en el espíritu de su mente, y vístase del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Tenemos que cambiar? Obviamente que tenemos que cambiar. En ocasiones se cae tanto a la ignorancia teológica porque se ha permitido que el psicoanálisis llegue a la iglesia. ¿Cómo he escuchado yo algunos comentarios donde se dice que tal y como eres, así debes de ser, y eso es falso, eso es mentira? Entonces, ¿dónde dejaríamos a nuestro maestro? ¿Qué sería Jesús desde el aspecto del psicoanálisis? Necesitas ser transformado. ¿Dios te acepta como eres? Sí, pero necesitas ser transformado. Y lo hemos leído ahorita. No son mis palabras. Desechen ya el carácter viejo. Desechen ya el temperamento viejo. Porque entonces, ¿con cuál de los temperamentos nos quedamos? Si vamos al psicoanálisis o a darle verdaderamente certeza de derecho al psicoanálisis, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con los 4 temperamentos o con los 3 de los griegos? ¿Con cuál de los 3? ¿Cuál de los 2, perdón? Debiera. Pero entonces son cosas que no deben de estar en nosotros, simple y sencillamente, ni temperamento ni carácter. Necesitamos un carácter nuevo. Porque el carácter es lo que te va identificando, es lo que va hablando de ti. Entonces, te decía una vez más, los éfesos estaban influenciados por paganismo. Y es bien triste entender que ellos que empezaron en el espíritu, con el paso del tiempo no le dieron entrada a esos cambios y volvieron a caer de la gracia de Dios. Por eso es que Pablo les escribe, hey, ustedes empezaron muy bien, pero pensaron que podían continuar con su vieja manera de vivir, con su viejo temperamento, con su viejo carácter, y esto no puede ser posible, tienen que modificarse. La clave de estos versículos la encontramos en el versículo 2. Dice Pablo, ¿recibieron? El versículo 3 dice, habla de bautismo. Y el bautismo no es otra cosa más que inmersión. Dice, nosotros solo recibimos el bautismo de Juan por agua para arrepentimiento. O sea, se lavaron externamente, fueron emergidos. Pero Juan el Bautista dijo, después de aquellos días serán bautizados en Espíritu Santo y fuego. Está bien, ya pasó lo externo, ahora viene lo interno, ahora viene el cambio de carácter. Ya te recibió Dios tal y como eres, ahora viene el cambio. No puedes vivir de la misma manera de antes. Pues dicen las personas, oye, ¿este es creyente? Pues dice que trae una Biblia y que se viste de corbata y no sé dónde meterlo, si con los mormones, masones o no sé dónde ubicarlo. Pero en cuanto al carácter sigue siendo el mismo. Y puede pasar con nosotros, nos podemos vestir de una manera diferente. Y se nota. Aquellos que tenemos una familia, que estamos casados, ¿cómo ha sido transformado tu familia
por la causa del Evangelio. ¿Cómo ha sido cambiado tu forma de trato, tu mujer con tu esposo? ¿Cómo está tu trato con él? Y a la vez, esposo, ¿cómo está tu trato con tu esposa? Y ambos, ¿cómo está el trato con sus hijos? ¿Y cómo está el trato con sus vecinos y con las personas que les circundan? No es algo fácil. Y no es fácil no porque no lo sea. No es fácil porque no queremos hacer nosotros esa metamorfosis, esa ideología en los pensamientos. No hemos decidido cambiar verdaderamente. Estaba como moda en los tiempos de Pablo el cristianismo y dijeron todos queremos ser cristianos. ¿Por qué? Porque hemos escuchado de oídas y hemos escuchado todos los portentosos de ese Dios de Israel. Fíjate, no había mejor Dios en esos tiempos, ni lo sabrá. El Dios de Israel era el más completo no solo en su persona, sino también en su culto. Tenía los oráculos. Israel tenía los oráculos. O sea, prácticamente era conocedor de los tiempos. ¿Qué iba a suceder? Tenían a los profetas. Ningún dios pagano tenía profetas. De aquí la supremacía. De aquí cómo se fue poniendo por encima de todas las culturas paganas el cristianismo. No tenía valores éticos ni morales. No había respeto hacia las personas. Por eso es que las culturas cayeron. Y el Dios de Israel, la religión judía israelita, siempre se mantuvo. Entonces, dijo, recibieron solo el bautismo por inmersión. Bueno, pues Juan el Bautista bautizaba en agua para arrepentimiento, dando la figura externa, pero Jesús, que es el que viene después de mí, Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego, o sea, desde la parte interna, consumiendo todo el pecado. Hay unos eventos o evidencias que preceden a la promesa del Espíritu Santo en la Biblia. Cuando nosotros vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, vamos viendo que cuando Jesús hace la promesa, fíjese lo que pasa. Ha tenido un encuentro Jesús con Tomás y con Felipe. Tanto Tomás como Felipe no conocen la dirección del proyecto de Dios. Están ahí. Han escuchado, pero no están aceptando que verdaderamente Jesús sea el Mesías. Tienen incredulidad. Tomás le dijo, ignoramos, Señor, a dónde vas, ¿cómo es que te vamos a seguir? Felipe dijo, nada más muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Y si vamos en retroceso un poquito más atrás, Pedro le dice, Señor, yo iré a donde tú vayas y estaré contigo y yo daré mi propia vida por ti. Y Jesús le dice, ay, Pedro, ¿me vas a negar? 3 veces antes de que cante el gallo. Judas, pues consuma su traición. Es un hombre mortal como cualquiera, Jesús. Los discípulos no quieren o no pueden ser transformados. Estaba el deseo de ser diferentes, pero algo les hace falta y Jesús les dice, enviaré para ustedes al Consolador, al Espíritu Santo. Ahora recuerdan qué fuerza suena el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Recibirán poder. Fueron las palabras de Jesús. Recibirán poder. ¿Sabes por qué? Porque 3 años y medio no habían cambiado su mentalidad. Ya eran apóstoles. Habían pasado por el mejor seminario que ha habido en el mundo.
ser discipulados a los pies de Jesús y todavía no han sido transformados. Han visto los milagros de Jesús, han experimentado ellos también, pero todavía no les cae el 20. Ellos piensan que el reino de Dios tiene que ver con algo terrenal y que quizás alguno de los 12 podía ser rey en este nuevo Israel. Y quizás pensaron que este nuevo reino de Dios iba a venir a someter a Roma, iba a venir a someter a cada uno de los imperios que los habían sometido y que los tenían atribulados y esclavizados. Ahora va a ser la nuestra, dijeron, vamos a vengarnos de tanto dolor que nos han causado. Por eso los discípulos dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús les contesta, no les toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones. Así que todo aquel cristiano que ande diciendo, ahí viene la luna de sangre y que ahora sí viene el fin del mundo, que es alguien que todavía no ha entendido el proyecto de Dios. Desde el año pasado se está acabando el mundo. En octubre del año pasado, uno de los grandes prominentes predicadores mexicanos dijo en octubre. Y como no pasó nada en octubre, pues cayó a la categoría de falso profeta. Y si es un falso profeta, no tengo por qué seguirlo y escucharlo. Y andan los cristianos detrás del tipo todavía. Y si hay muchos que ya dijeron, ya está, aquí, ya está. Es la segunda venida de Cristo. El parámetro y el oráculo y nosotros las revelaciones que tenemos. Y Jesús le dijo a los discípulos, no les toca a ustedes saber ni conocer los tiempos. Ustedes limítense para lo que han sido llamados. ¿A qué fueron llamados? A predicar el Evangelio. Limítense a eso. Los tiempos, en otras palabras, no les importan. Y si te importan los tiempos, entonces eres esotérico, menos cristiano. Si te importa saber los tiempos, ¿eres qué? Caíste a la categoría de ser esotérico. Dijo, pero en cambio van a recibir poder. ¿Qué clase de poder van a recibir? ¿Aún sigue el deseo en ellos? El deseo de protagonismo. Los hijos de Zebedeo quisieron ser protagonistas. Y nos queremos preparar, dijeron ellos, para ser protagonistas. Pero Jesús les dice, va a venir un poder del cielo que yo mismo les voy a enviar cuando venga el Espíritu Santo a ustedes. Les va a dar poder para que puedan vencer el pecado en sus propias vidas. Juan 16, versículo 8. Es para que venzan el pecado en sus propias vidas. Para eso es el Espíritu Santo. ¿Para que qué? Porque el carácter, el temperamento es pecado. Y pecado es todo aquello que va contra el plan de Dios, pero que también no permite que otros se acerquen a conocer ese maravilloso proyecto de Dios de liberación. El Espíritu Santo viene ¿para qué? Para vencer el pecado en sus propias vidas. Porque Pablo dijo, no se puede, solo no se puede. Yo intenté muchas veces ser bueno, ser mejor y no pude. Miserable de mí, le dijo a los romanos, ¿no? Yo he querido cambiar muchas veces, quise cambiar muchas veces y no pude. Miserable de mí, ¿quién me ayudará? Dice en este cuerpo de muerte. ¿Quién me va a ayudar? Gracias doy, dijo, porque en Cristo yo tengo la oportunidad de cambios. Ese poder del Espíritu Santo vendrá o vendría para llevar a cabo la obra redentora de Cristo Jesús, ser testigo y promulgar el Evangelio a todas las naciones. ¿Qué evidencias hay entonces del Espíritu Santo en la vida de una persona? Eso es importante y es interesante. La primera evidencia que hay es un cambio radical de vida. Por eso Pablo dijo, tú que eras iracundo, no lo seas más. Tú que eras enojón, ya no más.
Tú que robabas, ahora trabaja. ¿Sí? Hay un cambio radical de vida con la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay alegría y gozo. Al grado que las personas que están alrededor de ti te van a decir chiflado. Alegría y gozo. ¿Por qué gozo? Acuérdense que no es lo mismo la alegría y el gozo. El gozo es la satisfacción de estar haciendo algo correcto a pesar del resultado. Y el mejor maestro, Jesús, fue una persona llena de gozo. Estaba en la cruz crucificado por ti y por mí, sufriendo. Después de haber sido lacerada su carne, su espalda, su cuerpo, ahora clavado en esa cruz. Y aún así con gozo. No se estaba riendo, porque ahora el cristiano dice que gozo es reírse. No tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente diferentes. Gozo es la satisfacción de estar haciendo lo correcto, no importando el resultado de ello. Y Jesús hizo lo correcto, fue a la cruz, cumplió con la voluntad de Dios. No importó su cuerpo, su dolor, su angustia, su muerte temprana, porque sabía que estaba alegrando al Padre. Entonces evidencias un cambio de vida radical, alegría y gozo, aunque los demás digan chiflado. Así le dijo el que estaba crucificado al lado de Jesús, pues estás medio tocado, ¿no? Le dijo, pues, tan fácil que podías haber renunciado a este sacrificio de cruz. Bájate tú mismo, ándale, bájate. Tantos que sanaste, ¿no puedes ser sano tú? Le dijeron chiflado. A veces de inmediato, otra de las evidencias que hay del Espíritu Santo en la vida de una persona, a veces de inmediato hay el don de lenguas. Y aquí lo vemos en el versículo 9, en versículo 6. Dice Pablo, les impuso las manos y vino sobre ellas el Espíritu Santo y hablaban en diversas lenguas y profetizaban. Y en total eran como 12. Qué poderosa iglesia, la iglesia de Éfeso, ¿no? 12. Les decía la semana pasada, ¿cuántos somos nosotros? La poderosa iglesia de Éfeso eran 12. ¿Cuántos somos nosotros? A veces pensamos que la iglesia más grande es donde está el Espíritu Santo, es donde está Dios, y qué equivocados estamos. Dios está donde hay la premisa de cambios radicales en la vida de las personas. Ahí donde está Dios, donde hay una transformación total. Entonces ve usted, otra de las cosas que evidencian de que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas es que salimos de nuestra forma de confort. Yo te voy al carácter. A veces las personas son como son, porque así se sienten a gusto. Así se sienten satisfechas. No fue el caso de los discípulos ni de Jesús. Ellos salieron de su zona de confort. Jesús les dijo, me van a hacer testigos no solo en Jerusalén ni en Samaria, sino a todas las regiones del mundo. Y vemos a Pablo como demonio de Tasmania, llegar hasta España predicando el evangelio y a pie, a pata, como diríamos en algunos lugares. Con dificultad a veces queremos nosotros caminar del coche del estacionamiento dentro de la iglesia, ¿no? Y fíjate lo que camina Pablo. Es como si hubiera ido al DF y no solo una vez, 3 veces, tuvo 3 viajes misioneros. Y no solo para ser recibido en un hotel 5 estrellas, o una iglesia grande, con un gran festín después de las prédicas. Porque no fue eso, no fue España a Amistad Cristiana de España. Fue España a alguien que lo iba a rechazar. Fue a Éfeso, fue a Macedonia, fue a Grecia, hacia personas que lo estaban rechazando. Fue a un puñado pequeño de personas que podían cambiar y revolucionar el mundo, y lo hicieron. A pequeños grupos. En el versículo 8 leemos lo siguiente.
Entonces Pablo, entrando en la sinagoga, estuvo hablando audazmente durante 3 meses, instruyendo sobre el reino de Dios. Pero como algunos de ellos estaban endurecidos y se oponían y blasfemaban el camino de Dios delante de la multitud de gentiles, Pablo se apartó y se separó de ellos, y separó de ellos a los discípulos, y cada día hablaba con ellos en la escuela de cierto varón llamado Tirano. Es tan importante Tirano en la vida de Pablo, porque aquí encontramos nosotros una clase de escuela filosófica que ya existía. Y como nadie aceptaba el camino de Dios, dice, apartó a los 12 y se los llevó a esta escuela que le abrió las puertas. Y esta escuela es tan importante porque vamos viendo en el versículo 10 cómo desde ahí se empezó el evangelio hacia Asia. Tanto a judíos como a paganos escucharon la palabra del Señor. Así que si alguna ocasión escucha usted la palabra tirano con doble L, tiene que ver con un maestro filosófico de Éfeso, con una gran escuela que fue promotor del evangelio. Bien. Decíamos entonces que es tan interesante que podamos darle el sentido correcto a las cosas, porque así es como vamos a poder tener mejor comprensión. Cuando Pablo estaba haciendo su tarea de verdaderamente enunciar el poder del evangelio y cuál era la razón del evangelio. El evangelio, decíamos, son buenas nuevas de gozo y camina por la transformación de la persona. Es algo que en la actualidad ya casi no se escucha. El evangelio de hoy en día es algo que camina por la prosperidad de la persona, no por el cambio de su identidad. Fíjese usted en eso. Las grandes iglesias son promotoras de la doctrina de la prosperidad, pero ya no más del evangelio, ya no se habla del pecado. Ya no se habla de la transformación, ya no se habla de la doctrina que nos puede llevar a conectarnos con Dios. Casi me atrevo a decir que siquiera la gran cantidad, un gran porcentaje de cristianos el día de hoy no tienen doctrina, por eso brincan de iglesia en iglesia, porque no tienen doctrina. No saben qué es doctrina. No saben que la doctrina se encuentra en la Biblia. Pablo invirtió tiempo, años y meses predicando el evangelio, convenciendo a las personas de que Jesús era el Cristo, era el Mesías, porque lo habíamos dicho, ¿no? No aceptaban en Cristo Jesús al Mesías. Por eso es que lo coartaron. Pablo lo vemos ahora desplegando talentos y dones para ser escuchado y debatía sobre argumentos. Y es algo que tenemos que hacer nosotros. Por eso es que al final de cada plática es una observación, tengo que hacer, preguntas y contribuciones. Y para aquellos que nos ven por los programas de Facebook o YouTube, cuando hablamos en este lugar de contribuciones, no hablamos de dinero, sino de conocimiento que nos pueda ayudar a aumentar el caudal de conocimientos y de doctrinas. De eso es lo que hablamos. Y tenemos que argumentar y derribar toda clase de argumentos que están batallando contra la implantación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Según se cree entonces que esta escuela, te decía, de Tirano sirvió mucho. Fue una escuela de renovación, pudiéramos decirlo así. Fíjese usted entonces el versículo 12. De modo tal que tomaba aún de la ropa que llevaba puesta sobre su cuerpo pañuelos o trozos de tela y los colocaban sobre los enfermos, y los enfermos se iban de ellos y hasta los espíritus malos salían. ¿Estaba enseñando correctamente? Estaba haciendo su parte y Dios estaba haciendo la suya. Es algo que los primeros apóstoles pidieron: Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. De tal manera que cuando nosotros estemos exponiendo lo que tiene que ver con lo que tú eres, tú toques con tus manos y los que estén enfermos en este lugar y escuchen, sean alivio.
prácticamente dijeron, Señor, nosotros vamos a hacer nuestra parte, tú haz la tuya. Y aquí está Pablo, siendo un pilar de esto. Se llevaban sus pañuelos a los que estaban enfermos y los enfermos, ¿qué? Sanaban. Oiga, esto es interesante. Es sumamente interesante. Porque si Dios no nos sorprende a través de algo, ¿cómo va a llamar nuestra atención? Si Dios no nos sorprende a través de algo, ¿cómo va a llamar nuestra atención? ¿Cómo le cayó el 20 a Moisés? En una zarza que ardía. Y tú puedes decir, ¿qué de espectacular hay en eso? Que una zarza arda. Tú quemas la basura en tu casa y arde. El problema es que esta zarza, aparte de estar verde, no se consumía. Capturó su atención y no solo eso, sino que también lo sacó de la lógica. No se consume. Usted hace una carne asada en su casa y si el carbón está mojado, pues no le enciende, se compra otra bolsa. Y si está seco, sabe que se tiene que apurar porque si no va a perder su calor, sus brasas, se consume. Y la zarza no se consumía. Si Dios no te sorprende, entonces ¿cómo va a capturar tu atención? No significa que sea un modelo o un parámetro en donde a cada quien se le tenga que aparecer una zarza. Pues estás esperando. Porque eso no es posible. No significa que entonces vamos a quitarnos lo que traemos cada uno de nosotros, vamos a ungir los pañuelos y que se los lleven a los enfermos. Porque desconocemos los planes de Dios. Pero sí conocemos que Él sorprende. ¿Sabes que los pueblos paganos, después de que Israel fue sacado del desierto y tomó tierra prometida, reyes paganos seguían hablando del maná y seguían hablando del agua que brotó de las rocas, seguían hablando de cómo Dios abrió el mar y el río? Seguían hablando de ello. Esto no significa que nosotros, para poder creer en Dios, Dios tenga que seguir abriendo el mar, porque son circunstancias. No significa que el maná tenga que volver a llover del cielo, porque son circunstancias. Hace días discutíamos en la casa un tema muy interesante respecto de esto. Y respecto a la alimentación. De lo que piensan muchos grupos religiosos, cristianos y no cristianos, donde si se debe comer o no carne. Incluso algunas otras disciplinas como la hinduista, la budista, donde se vuelven totalmente vegetarianos. Y se me hace una pregunta ese día como otras veces. No puede dejar de comer carne, porque la carne te provee un número de proteínas que ningún alimento te va a dar. El problema es el abuso. Y dicen, es que ellos dicen que cuando el hombre estuvo en el huerto del Edén, comían puras frutas, puras verduras, sí. Tiene razón, nada más que tenemos que entender algo. Ahí les va. Ese hombre no iba a trabajar. El primer hombre no iba a trabajar. Su alimentación iba a ser para mantenimiento únicamente. Y después, ¿qué le dice Dios después del pecado? Ahora tendrás que trabajar para sostenerte, para vivir. Y esto ya involucra otra clase de alimentación. ¿Se acuerdan de la alimentación importante? La alimentación de atleta para uno que no es atleta, ¿cómo es diferente? Igual es en lo espiritual. Usted puede tener conocimiento teológico o bíblico, pero si ese conocimiento teológico o bíblico no va verdaderamente aterrizado, usted tiene conocimiento como cultura únicamente. Y eso no nos interesa. Necesitamos conocimiento práctico. Por eso Apolos era experto en la palabra.
Era experto porque conocía la palabra, era docto, era elocuente, pero aparte era experto, la ponía en práctica. Ya casi voy saliendo. Entonces, te decía, si Dios no captura tu atención, ¿cómo lo va a hacer? Y luego viene la competencia, versículo 13. Hasta el 17. Ciertos judíos exorcistas ambulantes trataban de exorcizar en el nombre de nuestro Señor Jesús a los que tenían espíritus inmundos, diciendo, los conjuramos a que salgan en el nombre de Jesús, el que proclama Pablo. 7 hijos de cierto varón judío, sumo sacerdote, cuyo nombre era Esceva, hacia esto. Pero contestando el espíritu maligno les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y lanzándose sobre ellos el varón que tenía el espíritu maligno, los dominó, humillándolos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y se enteraron de todo esto los judíos y paganos que moraban en Éfeso, y sobrevino temor sobre todos ellos, y el nombre de nuestro Señor Jesucristo era enaltecido. Qué interesante. Estamos hablando de carácter. Estos quisieron imitar. De cierta manera dijeron, si Pablo hace algunas sanidades, nosotros somos más poderosos, sacamos demonios. Eran hijos de un sacerdote judío. ¿No te dice nada esto? Si cada quien se parece a su padre y a su madre, dime qué característica o qué carácter tenía este sacerdote judío. Al ser sacerdote judío te aseguro que no reconocía a Jesús como hijo de Dios. Era un esotérico. Y tan esotérico que dijo, yo voy a conjurar a este tipo en el nombre del Jesús que predica Pablo. ¿Qué le dijo el demonio? No, pues yo conozco a Pablo, dijo, no, y conozco a Jesús, pero ustedes ¿quiénes son? Somos hijos del trueno. Somos hijos de Esceva. Y él es sumo sacerdote. Y, le dijo el demonio, ¿no? Igual nos dice a nosotros. Oye, ¿sabes que yo soy cristiano? ¿Por qué tú? Porque mi Biblia dice Felipe Barrón. Ah, pues qué bueno, ¿no? ¿Y? Es que yo soy un fiel creyente, dicen los cristianos. Sí, y a ver tu familia cómo está, para que yo pueda entender que eres un fiel creyente. Si eres un cristiano de verdad, a ver, yo quiero ver ese cambio radical de vida y qué tanto es influenciado tu familia con ese cambio. ¿Mande? Una de tus cartas son tus hijos. Cartas leídas. Entonces es importante. Cambios radicales, un cambio de temperamento total. Y el demonio le dijo, conozco a Pablo, sé Pablo cómo se ha transformado, sé quién es Jesús, conozco el testimonio de Pablo de cómo cambió su carácter de perseguidor a no hacerlo. Dijo, pero ustedes tienen la vieja naturaleza. Si quieres ser útil para el reino, de que los demonios no se rían de ti, crea una identidad personal que se parezca a tu Padre, que tenga las características de tu Padre Dios. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entiende que las ideologías y pensamientos tienen consecuencias. Entiende que los pensamientos se fraguan o se consuman en acciones. Y son cosas muy interesantes, de tal manera que todos tuvieron temor después de aquella sacudida o avergonzada que le dieron los demonios a estos hijos de Esceva. Y muchos habían creído, declaraban sus transgresiones, confesando las cosas que habían practicado. Así como cuando pasó después de aquel terremoto último que tuvimos aquí en Mexicali, ¿no? Las iglesias se llenaron. Señor, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Fue el gran terremoto.
Y después de un tiempo, nomás lo hicieron en el bautismo de Juan, por fuera, no fue por dentro. Así muchos magos, juntando sus libros, los trajeron y los quemaron delante de todos, y ellos calcularon su precio, el cual ascendía a 50,000 piezas de plata, o sea, casi 600,000 pesos de libros. Imagínate el gran compendio que había en libros. Si sacas el precio entre 300 pesos una media de un libro, imagínate el número de libros que tenían ellos que hablaban de puros demonios, de pura magia, porque eran magos. Significa que la mayoría de este pueblo de Éfeso estaba metido en la vil brujería. Tal como pasan muchos cristianos el día de hoy. Conocen mucha literatura de muchos cristianos que son apoyo de Dios. Oye, ¿por qué me sacas eso? Es que este libro fulano lo dice, pero la Biblia dice cosas diferentes. Ah, no, pero este es un gran pastor. Deben de sacarlos también y quemarlos como estos. Y que conozcan su Biblia, que conozcan la palabra. Librerías grandes, de autores diversos, que más bien son esotéricos más que creyentes. Y es así entonces como la palabra de Dios va prevaleciendo y se va expandiendo. Cuando tú y yo transformamos nuestro carácter, cuando somos diferentes, hablamos de ese proyecto de Dios que es el Evangelio, concretamos de que Jesús es el Mesías, entonces la palabra sobresale y se antepone ante cualquier situación. Escuchaba un testimonio yo hace un momento, así de oídas, como que ya recibió sanidad. Diana, bendito sea Dios por eso, ¿no? Y así el médico le dijo, tienes este problema muy serio y te vamos a operar, y no sé qué le fueran a hacer. Y después le dice, es que yo no sé qué pasó. No, porque cuando tú crees la palabra de Dios prevalece o está por encima o sobre todo de cualquier cosa. El problema es si la crees a medias o la crees completa. El problema es que no te tienes que engañar en que si crees o sigue todavía con tus incógnitas. Aunque sea importante lo que se dice y cómo se dice. Porque a veces nosotros queremos que las demás personas digan las cosas como yo quiero. Y eso puede ser importante para ti. Lo importante es que se diga lo que se tiene que decir. En el judaísmo, entonces te decía, o es el judaísmo y el Dios de la Biblia, uno que ha hecho prominencia a través de todas las generaciones, y aquí le vamos a dejar. ¿Cómo estamos? Pregúntate, ¿cómo estamos? ¿Hemos cambiado verdaderamente el carácter? Ese carácter que tenemos el día de hoy nos va a ayudar a que prevalezca la palabra de Dios en la vida de otros, toda vez que compartamos con ellos tiempo, y no solo tiempo, sino también enseñanza. Preguntémonos. ¿Será importante el número de personas que se reúnen para aprender más de Dios y bendecirle? A veces sí. A veces sí. Cuando los sentimientos todavía están puestos en nosotros y no ha sido moldeado el carácter. Esta poderosa iglesia de Éfeso tenía ¿cuántos? 12 miembros. Preguntas ahora sí y contribuciones. Y ya saben que no es dinero. ¿Con qué contribuyes?